Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Peña Nieto se hunde en Texcoco. Esta semana reapareció el expresidente Enrique Peña Nieto hablando de Texcoco. Lo hizo en un documental del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que no le recomiendo ver. Yo lo hice por ustedes y créanme que resulta difícil escuchar otra vez a Vicente Fox y a Felipe Calderón, a Amparo Casar hablando de corrupción, a José Ángel Gurría y al hijo de Miguel de la Madrid pontificando de economía, a Rosario Robles teorizando sobre la pobreza, a Chertorivsky y a Cuadri haciéndose los ecologistas, a Jorge Castañeda contando cómo él era el gran asesor de todos, y a Juan Pardinas, el exdirector del Reforma, odiando a Andrés Manuel. Mientras veía las tortuosas 4 horas del documental, me fui dando cuenta de por qué el cinismo me revolvía tanto el estómago. En algún momento del documental, el exdirector del Reforma revela, con ese aire de suficiencia que le caracteriza, que ese documental se estaba filmando a mediados de 2023. Por eso aparece Ursúa, el traidor secretario de Hacienda de AMLO, despotricando contra la tiranía y el autoritarismo, aunque murió en 2024. Y entonces lo supe. Lo que me daba náuseas era que estos personajes estaban hablando, pontificando, aseverando cosas sin saber lo que ellos mismos se iban a convertir durante la campaña presidencial de 2024, que todavía no ocurría cuando filmaron el documental. Así, José Ángel Gurría, que fue el encargado de no hacer el proyecto del PRIAN, del México ganador, como le llamó Claudio X, o Pardinas, que escoltó a Xóchitl Gálvez en su ridícula visita a Nueva York, o Cuadri, que fue fotografiado mientras cobraba una pensión de adulto mayor por la que votó en contra siendo diputado, o Amparo Casar, que recibe una pensión millonaria de Pemex para ella y sus bisnietos de sus chosnos. Todos estaban hablando del aeropuerto de Texcoco de Peña Nieto, como si tuvieran alguna autoridad moral o política de algún tipo, y no como los guiñapos que son ahora. Salvo Fox, Calderón, Rosario Robles y Castañeda, que ya eran ropa sucia apilada en una silla del rincón, todos los demás estaban por dar su gran función estelar de miseria política. Tenían el mundo por delante. Castañeda todavía no aparecía en televisión abierta asesorando a la candidata del PRIAN a que enlodara su campaña, por ejemplo. A algunos todavía les quedaban algunos escalones hacia abajo del abismo. Todavía no apoyaban esforzadamente a Xóchitl Gálvez, al PRIAN y al MacPRIAN, porque aquí Chertorivsky todavía no era el candidato del Movimiento Ciudadano que iba a obtener el 7% en la Ciudad de México, ni de la Madrid el candidato del PRI que aceptó que ni siquiera hubiera contienda interna contra Xóchitl Gálvez. Y entonces el documental me empezó a resultar interesante. Lo que vemos es a la élite, que no pudo seguir robando con la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Es un México que se ha ido diluyendo, el de los proyectos incosteables de nivel mundial, clase mundial le llaman, siempre comparables con Europa o con Hong Kong o con Dubái, que resultan pozos de corrupción infinitos, de las organizaciones supuestamente académicas como Poder y México Evalúa, dedicadas a justificar los saqueos, de políticos que se aborazan sobre los recursos públicos como si no hubiera mañana, de echarnos en cara el haberlo sacado del poder con las urnas diciendo que no sabíamos lo que hacíamos. En el documental todos y cada uno de los arquitectos, ingenieros y hasta un piloto se lamentan lo atrasados que somos los que votamos por López Obrador. Nos vuelven a mostrar lo bonito que iba a estar su aeropuerto, lo grandote y moderno que iba a ser, cómo iba a solucionar todos nuestros problemas y hasta ahí vamos a crecer el 3.3% anual de nuestro PIB. Incluso hay un segmento en que Carlos Slim,
el dueño de Telmex, dice que el aeropuerto iba a formar clases medias, así dice, como una máquina a la que la alimentas con tezontle y del otro lado aparecen las clases medias. Era una verdadera máquina socioeconómica de la que nos perdimos por un capricho de López Obrador, por su, cito, soberbia y testosterona, como dice el exdirector del Reforma, porque no quería inaugurar un proyecto que fuera de otro presidente, según el exsecretario de Educación Pública de Peña Nieto, Nuño, porque quería demostrar que él mandaba, según el canciller del Come si te vas, Castañeda. Para ellos no existe manera de argumentar por qué López Obrador llamó a una consulta de 4 días en que Texcoco perdió apabullantemente contra lo que sería el AIFA. Hay que decir que el documental tiene un tufo a rencor por esa derrota. Pasan más tiempo hablando del proyecto al que llaman Hub, porque era tan magnífico que el nombre aeropuerto le quedaba chico, que de lo que sucedió con los campesinos de San Salvador Atenco. Es más, es un error, hasta para un documental sesgado y propagandístico como este, que no se diga una sola palabra sobre la entrada a Atenco de las policías del presidente Vicente Fox y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, la madrugada del 4 de mayo de 2006, donde violaron a 11 mujeres y detuvieron a 207 personas a punta de golpes y gases lacrimógenos. Nada. Para la élite ese evento no existió. La lucha en defensa de la tierra de Atenco es encuadrada en que eran bien beligerantes, que afilaban sus machetes en las banquetas cuando marchaban en la Ciudad de México y que estaban infiltrados por Andrés Manuel, que según Fox los azuzaba. Todo el problema de San Salvador Atenco para esta élite es que no les ofrecieron suficiente dinero por sus tierras. No hay la más mínima comprensión de las luchas agrarias de esa región, que junto con Acolman, Tocuila, Nexquipayac, San Cruz de Abajo, San Felipe y el propio Atenco han dado la lucha desde inicios del sexenio de Salinas de Gortari y hasta un poco antes. Las detenciones arbitrarias e ilegales, los abusos sexuales y violaciones a las mujeres, el allanamiento, el robo y las torturas que sufrieron los detenidos no existen para este documental de los empresarios resentidos por el cierre de su negocito de final del sexenio de Fox. Incluso Luis Telles, el secretario de Comunicaciones de Felipe Calderón, confiesa ahí que ellos mismos empezaron a comprar terrenos en las inmediaciones del hub de clase mundial, usando a terceros para evitar ser detectados por corrupción. Así lo dice en el minuto 43 del primer capítulo, que son 4. Nos faltan como 4,000 hectáreas para tener las 3 pistas y junto con otros colegas míos del gabinete, que no tenían nada que ver con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pudimos comprar como 2,800 de las 4,000 que nos faltaban. Los que me sucedieron en el cargo, tanto Molinar Orcasitas como Pérez Jacome, terminaron de comprar a través de terceros para que no se hiciera un problema político como el que se hizo con Fox. Lo dice Luis Telles, que siempre da la nota, no por ser muy sincero, sino porque se siente muy impune. Otra comentarista de México Evalúa sale diciendo que los terrenos se adquirieron por Conagua, diciéndole a los ejidatarios que eran para un parque ecológico, pero que eran para las pistas. A lo mejor por eso se quemó el archivo de la Conagua 2 meses después de que Andrés Manuel entró al Palacio Nacional. Pero no hay forma de disimular la corrupción del aeropuerto de Texcoco. Los entrevistados hablan de un avance en 3 sexenios, 6 por 3, 21, de un 21%, es decir, 1 porcentual por año. Pero el mismo proyecto había subido de valer 165,000 millones a 285,000 millones en unos años, en que solo se construyó una barda que costó 400 millones y la depredación de todos los cerros de tezontle y basalto para subirle apenas 2 de los 6 centímetros que según los ingenieros se necesitaban para que no se hundiera en el lago de Texcoco. Así el gobierno de Peña Nieto emitió bonos de deuda por 600,000 millones de dólares. Esa deuda, según ellos, se iba a ir pagando con el impuesto que pagan los pasajeros para hacer uso de las instalaciones de un aeropuerto.
Con una simple división sabemos que es mentira. Para pagar la deuda del aeropuerto de Texcoco, solo con los $34 del impuesto a pasajeros que se cobra, por ejemplo, en el Benito Juárez, se necesitaría transportar a 17 mil millones de pasajeros. Ellos calculaban que en el clímax de su desarrollo, el hub, que fabricaba clases medias, de Texcoco, iba a transportar al año 70 millones de pasajeros. Es decir, vuelve a uno a sacar la calculadora y la deuda de bonos se terminaría de pagar después de 252 años del aeropuerto, a tope. 2 siglos y medio después de Enrique Peña Nieto. En el año 2270, cuando los chosnos de Amparo Casar sigan cobrando su $1,5 millones anual de su pensión en Pemex. Los entrevistados de la élite siguen insistiendo en que el lago de Texcoco fue un invento de Andrés Manuel. Lo hacen con la pedantería que da la ignorancia de nunca haber estado en el oriente de la Ciudad de México y del Estado de México y de no saber qué es un sistema hidráulico como toda la cuenca cerrada del Valle de México. El exdirector de Reforma y Felipe Calderón siguen pensando que porque solo ven la presa Nabor Carrillo, ahí no hay más que páramos desérticos, así dicen. No se han dado una vuelta cuando llueve y se almacena ahí toda el agua que escurre de la Sierra Nevada. No aprendieron en la primaria que estamos rodeados por un eje neovolcánico del que escurre agua a mares. Quizás no andan en el país cuando tiembla o el Popocatépetl exhala vapor de agua. Y tampoco saben que el gran error de los ingenieros ha sido sacar esa agua de la ciudad y traerla de nuevo de otras cuencas de otros estados. Nada. Para Calderón y para el del Reforma no existe ningún lago. Y claro, si no existe, pues no hay daño ambiental. Y tampoco patos que comen ahí el pasto salado. Con uno de esos patos metidos en una turbina de avión, tienes un accidente que mata a 300 pasajeros. Pero se desgañitan, anunciando un tremendo accidente que según ellos será inminente, bueno, en el 2023, entre los vuelos del AIFA y los de Toluca. ¿Quién sabe por qué los aviones en París, entre el Charles de Gaulle, el Orly y el BBA, no chocan? Porque son franceses y esos sí son de clase mundial. Pero acá, el capricho de Andrés Manuel hizo que los ingenieros militares que construyeron el AIFA, las agencias aeronáuticas internacionales y hasta los controladores aéreos no sepan nada y todo lo hagan al chilazo, embarrando los aviones contra los cerros. Eso es lo que dicen ahí, en ese documental, que hacen a diario los pilotos y ellos se frotan las manos en espera de un accidente mortal. Dice en el documental José Ángel Gurría que salió más caro cancelarlo que seguir adelante poniendo bardas de 400 millones y desgajando cerros de tezontle alrededor. En ningún momento pone de manifiesto que 6,000 millones de dólares de deuda no tienen nada que ver con los 7,000 millones que el gobierno de Andrés Manuel destinó para las recompras de bonos. Insisten, en cambio, en una especie de ilusión de lo que no fue. Sin haber proyectado nunca servicios de agua, luz, transporte, educación en la zona del aeropuerto, ellos siguen creyendo que la sola presencia del hub de clase mundial ahí iba a generar, como dice Calderón, quizás millones de empleos. O como dice Rosario Robles, 400,000 empleos por generación espontánea, surgidos del tezontle y de la diosa Starbucks. Y cuando el tirano caprichoso de López lo canceló, cito, la gente estaba muy triste porque sentía que el aeropuerto era suyo, asegura Yuridia Mascot, que era entonces la subsecretaria de Comunicaciones de Peña Nieto. Nos perdimos las protestas de los cientos de miles que sentían el aeropuerto como suyo. Nos perdimos sus lágrimas, nos perdimos su dolor. Como dije, el documental es una exhibición impúdica de una élite que pensó y sigue pensando que ellos son todo México. Por eso, cuando hablan de la consulta, lo hacen desde el desdén del millón que fuimos a rechazar el aeropuerto en Texcoco y exigimos la renovación de la zona lacustre. Dice, por ejemplo, Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México entre 2015 y 2018. Dice, en esa consulta pusieron urnas en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, donde la gente no utiliza los aeropuertos.
Los arquitectos que perdieron su hub de clase mundial se lamentan de no haber construido uno como el de Hong Kong en una isla del mar, porque según ellos hacerlo en una isla es igual a hacerlo en el lodo del lago de Texcoco. Y enseñan lastimosamente sus proyectos, sus dibujitos a colores, de cuántas franquicias cabían en los pasillos, del techo que era de una sola pieza, de los cárteles inmobiliarios que cabían alrededor, de que hasta ya después de la deuda se les ocurrió que podrían llenar otros lagos en Chalco y en Xochimilco para que se fueran para allá los patos. Y hablan, como en una sobremesa repetitiva, de que era mejor tener un solo aeropuerto y cerrar el Benito Juárez y el del Ejército en Santa Lucía, que hasta habían hecho unos dibujos muy bonitos para la zona oriente de la capital, donde iba a haber unos malls con unos Domino's Pizza y sus P.F. Chang's y sus Miniso. Y lo que realmente quieren decir es que todas esas hectáreas, la inversión iba a expulsar población, como desde el inicio del neoliberalismo. Los pobres no caben y son desechables. Pero a todo esto, ¿qué dice Peña Nieto en el documental? Solo dice dos cosas muy aproximativas. La primera es que, cito, cuando llegas a un país lo evalúas por el aeropuerto al que llegas, cosa que revela una falta de contacto con la gente del país visitado. No veo a Peña Nieto como alguien que salga a caminar o que visite un museo o compre un libro en un café. A lo mejor por eso dice eso. Lo otro que dice es que, cito, nunca pensé que iban a cancelarlo. Especulé en mi interior que López Obrador iba a continuar con el proyecto. Ese fue el retorno de Peña Nieto a los titulares de los periódicos en un documental que, por cierto, se llama La decisión del presidente y que tiene el encanto de ser un retrato de la rancia élite política y financiera de la que sirve como una despedida luctuosa. Muchas gracias por escuchar.